Bueno, pues muchas gracias por estar aquí en esta síncrona número 9. Les doy la cordial bienvenida, ya es la semana 9. Ya estamos, ahora sí como quien dice, más allá que ya estamos casi por terminar nuestro tetra. Nos queda semana 10, semana 11. Les comparto, la próxima semana del 14 al 27 se va a abrir las aulas para los que tengan alguna actividad pendiente, que viene siendo la semana de regularización. Esta creo que ya se va a quedar así como tipo fija. La verdad sí me da mucho gusto porque pues hay alumnos que, buenas noches Marina, hay alumnos que a lo mejor no es que no pudieran o no quisieran hacer la tarea, sino que por su trabajo, por sus actividades, pues obviamente no tenían la oportunidad de subirla. Ahora sí van a poder subirla. Pues miren, a lo mejor no se califica sobre 100, ¿verdad? Pero pues al menos se va a recibir, ¿verdad? Se va a recibir y vamos a ver las indicaciones de lo que nos diga la UCNL ahora con esta nueva disposición de esa semana que se abre, que es la semana de regularización, ¿verdad? Y antes eran, creo que nada más las primeras 5 semanas o las primeras 5 semanas de clases. Creo que las actividades ahora se van a abrir todas, creo. No estoy muy segura, pero está, pues, está bien. Bueno, vamos a empezar la presentación, ¿ok? Voy a compartir la presentación de Derecho Laboral. Estamos con la semana 9. Permítanme. Ok, pues vamos a ver los procedimientos, el procedimiento del procedimiento especial. Y empezamos con el artículo 892, ¿ok? Sí, ok. Semana 9. Ok. Son procedimientos especiales, viene siendo también lo del Seguro Social y viene siendo lo de los conflictos individuales contra el Seguro Social y procedimientos de huelga, ¿ok? Bueno, empezamos. Artículo 892 y dice, las disposiciones, vamos a ver si alguien está queriendo entrar, no. Perfecto. Ok, dice, las disposiciones de este capítulo rigen la tramitación de los conflictos que se susciten con motivo de la aplicación de los artículos 5, fracción 3, artículo 28, fracción 3, 151, 153, fracción 10, 158, 162, 204, fracción 9, 209, fracción quinta, artículo 210, 236, fracción 2, segundo y tercero, artículo 484, 503 y 505 de esta ley, así como los conflictos que tengan por objeto el cobro de prestaciones que no excedan del importe de 3 meses de salarios, la designación de beneficiarios del trabajador fallecido con independencia de la causa del deceso o desaparecido por un acto delincuencial y los conflictos en materia de seguridad social. Ok. Nos vamos al artículo 893 y dice, los conflictos de demandas y contestación deberán cumplir con los requisitos a que se refieren los artículos 872 y 873 de esta ley en lo que sea aplicable. Una vez que el tribunal admita la demanda por los documentos y copias requeridas, se correrá traslado al demandado, quien deberá contestar por escrito dentro de los 10 días siguientes a la fecha del emplazamiento, pudiendo objetar las pruebas del actor, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le tendrá por admitidas las peticiones del actor. Bueno, aquí en este artículo 800, o el artículo 893 se va a llevar a cabo, se puede decir que se va a llevar a cabo pues el escrito, ¿verdad?
y aparte, pues anexar copia de la demanda y los demás documentos que se tengan que acompañar de igual manera a las mismas partes o la cantidad de demandados que sean, ya sea si es un trabajador, dos trabajadores, tres trabajadores, se hace copia de todo eso y obviamente la cantidad, de la misma manera, pues se debe acompañar la cantidad que se está pidiendo, que se haya señalado en la demanda, la cantidad que se les quiere, que quieren ellos, eh, pues percibir y recibir, ¿verdad? A esto se le denomina copia de traslado. La demanda deberá contener obviamente los hechos de forma clara y precisa, las pretensiones, es decir, la cantidad que se establece a que se tiene derecho a cobrar. O sea, pues sí. Fíjense, un ejemplo para el pago de casos de un procedimiento ordinario. Un caso de procedimiento ordinario puede ser pago de salarios caídos, horas extras, días festivos, aguinaldos, primas de antigüedad, vacaciones, así como la indemnización constitucional para los casos de despido injustificado, ¿verdad? Eso se puede decir que es un procedimiento ordinario, ¿verdad? Ahora, un ejemplo para un caso de un procedimiento extraordinario podría ser pago de indemnización por accidente de trabajo, pago de gastos por motivo de repatriación del extranjero a México o al domicilio familiar para el caso de muerte o incapacidad del trabajador, pago de los gastos de arrendamiento u hospedaje del trabajador en el extranjero. Otro puede ser el pago de la prima de antigüedad, otro por retiro voluntario, pasando de los, obviamente, de 15 días laborados, ¿verdad? Pago de gastos de hospitalización o funerarios en caso de haber sido originados por motivo de riesgo de trabajo. Permítame tantito, es que creo que dejé la llave pegada. ¿Sí puedes sentar? ¿No puedes sentar, mamá? Ajá. No, es lo que yo te comenté la vez pasada. Una disculpa, es que dejé la llave pegada. Bueno, ok. Estos vienen siendo los procedimientos extraordinarios, como les había yo comentado. Pagos de gastos de hospitalización o funerarios, en caso de haber sido originados por motivo de riesgo de trabajo. Y aunque no lo crean, pues sí pasó. Un alumno me comentó de una historia que se vivió aquí en Fundidora. Obviamente cuando en los años 70 creo que fue, no sé si en los años 70 o 80, que fue cuando eh, se puede decir que una máquina que trasladaba una olla de hierro fundido de 1300 kilos se cayó. Entonces, eso provocó que murieran como 16 trabajadores, ¿verdad? Y pues así como esos accidentes, muchos más, ¿verdad? Muy bien, ok. Además de ser por escrita, este papel, este documento, pues obviamente debe estar acompañado por las pruebas, ¿verdad? Que demuestren los hechos relatados. Ahora, también les comenté sobre el procedimiento de extraordinarios, cuando también accidentes en las plataformas. Resulta que hay un accidente en la plataforma y pues obviamente cómo vas a trasladar el cuerpo de todos esos trabajadores que perdieron la vida, si es que, o que llegaron porque obviamente los deudos, pues lo que quieren es obviamente, el traslado pues de las víctimas, ellos quieren ver los cuerpos, ¿verdad?
Entonces, pues eso también es es lo que pueden pedir, obviamente, los beneficiarios del trabajador, ¿verdad? Bueno, bueno, aparte de que debe ser acompañada, las pruebas acompañadas por escrito, obviamente por los hechos relatados de qué es lo que pudo haber pasado, y el actor en su escrito inicial eh, de la demanda expresará obviamente los hechos en los que se funde sus peticiones, ¿verdad? Pudiendo acompañar las pruebas que considere obviamente pertinentes para, pues obviamente, demostrar sus pretensiones. Esto es cuando la persona obviamente vive, o sea, ¿sabes qué? Ocupo esto y esto y yo te puedo demostrar con pruebas, ¿verdad? Ok, seguimos. Artículo 894. Y dice, una vez formulada la réplica y contrarréplica, o transcurrir los términos para ello, dentro de los 15 días siguientes, el tribunal dictará el auto de depuración que se ocupará de los aspectos que son objeto de la audiencia preliminar en los términos del artículo 873E de esta ley. Esta actuación se emitirá por escrito fuera de la audiencia y no podrá delegarse en el secretario instructor. El tribunal podrá emplear el sistema de videoconferencias a fin de formular las prevenciones y aclaraciones que sean necesarias para emitir el auto de depuración. Que nos vamos al artículo 895 y dice, la audiencia de juicio se desahogará en los términos previstos para el procedimiento ordinario. En los procedimientos especiales se observarán las disposiciones de los capítulos 12 y 17 de este título en lo que sean aplicables. Los procedimientos especiales obviamente son los extraordinarios, ¿ok? Artículo 896. Y dice, para la aplicación del artículo 503 de esta Ley Federal del Trabajo, con la presentación de la demanda del tribunal, iniciará la investigación a que se refiere ese precepto. Para ello solicitarán al patrón le proporcionen los nombres y domicilios de los beneficiarios registrados en él, y en las instituciones oficiales podrán además ordenar la práctica de cualquier diligencia o emplear los medios de comunicación que estime pertinentes para convocar a todas las personas que dependían económicamente del trabajador fallecido a ejercer sus derechos ante el tribunal. Miren, ahorita haz de cuenta que para cuando tú solicitas un trabajo, pues tú llenas una solicitud, ¿verdad? En esa solicitud, pues obviamente te piden, aparte te ponen 2 beneficiarios, eso sí me ha tocado. No, si tienes 3 hijos, pues no, nada, o si 4 hijos o 5 hijos, pues no, nada más te ponen, lo que sí me ha tocado es que te ponen solamente 2 beneficiarios y que estos beneficiarios sean mayores de edad. En un caso, en una solicitud vi que eran mayores de edad y en otra solicitud eran menores de edad, que fueran menores de edad. O sea, ya mayores de edad, pues obviamente no dependen de ti económicamente. El menor de edad, sí, ¿verdad? ¿Por qué razón ponen estos casos? Yo me imagino, el de mayor de edad es para que a lo mejor ellos, si llegaran a faltar el papá, pues ellos son, se pueden decir que ellos, eh, pues obviamente ya son personas físicas con mayores de edad y pueden identificarse obviamente con INE, IFE, bueno, ya la IFE ya no existe, para cualquier procedimiento legal en el cual ya llegue a faltar obviamente el papá o la mamá o obviamente, pues sí, el trabajador, ¿verdad? Ok, nos vamos al artículo 897 y dice,
La tramitación y resolución de los conflictos colectivos a que se refiere el artículo 389, 418, 424, fracción cuarta, 427, fracción 1, 2 y 4, artículo 435, fracción 1, 3 y 5, artículo 439 de esta ley, así como los casos de violaciones a derechos fundamentales en materia colectiva que atenten contra la libertad de asociación, libertad sindical, derechos de negociación colectiva o se impugnen procedimientos de elección de directivas sindicales o bien sanciones sindicales que limiten el derecho a votar y ser votados, se resolverá mediante el procedimiento especial colectivo previsto en los artículos 897A al 897G de esta ley. Aquí más que nada es para las cuestiones de problemas sindicales, ¿verdad? Que no quieran, que tengan algún problema con los sindicatos, alguna mafia de sindicatos, que no te quieran dejar irte libremente a formar otro sindicato, etcétera, etcétera. Ok, nos vamos al artículo 897A y dice, los escritos de demanda y contestación se presentarán ante el tribunal competente y deberán cumplir con los requisitos a que se refieren los artículos 872 y 873A de esta ley en lo que sea aplicable. Los conflictos entre sindicatos a los que se refieren los artículos 389 y 418 de esta ley se resolverán únicamente a través de la consulta de los trabajadores, quienes manifestarán su voluntad a través de voto personal, libre, directo y secreto, por lo que no puede ser materia de negociación al ser elementos esenciales de la democracia y de los derechos humanos vinculados a esta. En estos casos y tratándose de violaciones a derechos fundamentales en materia colectiva que atenten contra la libertad de asociación, libertad sindical o al derecho de negociación colectiva, o cuando se impugnen procedimientos de elección de las directivas sindicales. Para promover el juicio no será necesario acudir a la conciliación prejudicial ni exhibir la constancia correspondiente. Vamos a ver si hay algo más acá. Okay, no, hasta ahí. Bueno, aquí a los trámites, a la tramitación y resolución de los conflictos colectivos se resolverán mediante el procedimiento especial, así tal cual, colectivo, previstos obviamente en el artículo 897A al 897G de como se había mencionado, ¿verdad? Nos vamos al artículo 897B. Ok. Dice, una vez que el tribunal admita la demanda con los documentos y copias requeridos, se correrá traslado al demandado, quien deberá contestar por escrito dentro de los 10 días siguientes a la fecha del emplazamiento, cubriendo los requisitos señalados en los artículos 873A de esta ley y objetando las pruebas del actor, apercibido que de no hacerlo se estará lo establecido en dicho precepto legal. En los conflictos de titularidad de la contratación colectiva, el allanamiento a la demanda no impedirá la continuación del procedimiento. Miren, aquí más que nada que una vez que sea, bueno, lo que dice a grosso modo este artículo es que una vez que sea notificada la demanda, se tendrá hasta los 10 días hábiles, ¿verdad?, para llevar a cabo la contestación de la demanda. Dicha contestación, pues obviamente deberá estar deberá estar presentada por escrito y acompañada, obviamente, por las pruebas correspondientes, ¿verdad? Y como se dice en todos los parrafitos, de no hacerlo, obviamente se dará por contestado, ¿verdad?, en sentido afirmativo, sin que ello, pues obviamente impida la continuación del procedimiento. O sea,
tú no objetaste, pero como quiera, el procedimiento sigue, ¿verdad? Nos vamos a lo que viene siendo el artículo 897C y dice, la audiencia de juicio se desarrollará de la siguiente manera. 1. El juez abrirá la fase de desahogo de pruebas. Pues sí, el desahogo de pruebas. 2. Se desahogarán ante el juez las pruebas admitidas y preparadas. Dice, la audiencia, permítame. Ok. Se desahogarán ante el juez las pruebas admitidas y preparadas. La audiencia no se suspenderá ni se diferirá en ningún caso por falta de preparación de las pruebas admitidas, salvo causa justificada. Tratándose de las pruebas de recuento, se señalará día y hora y lugar para su realización. Esto obviamente son los casos en donde se está desconociendo la titularidad. Fíjese bien, en este inciso es cuando se está desconociendo la titularidad de algún sindicato, ¿ok? Es decir, que otro sindicato se dice ser el que cuenta con la mayoría de los trabajadores y que pues para ello es requerido llevar a cabo otra vez el recuento de los votos o el recuento de los trabajadores en base a, pues obviamente a un listado, ¿verdad? Un listado de afiliación, pues ante el Seguro Social, ¿verdad? Se explica más, pues obviamente esto se explica un poquito más adelante en el artículo 897D. Okay. 3. Desahogadas las pruebas, las partes formularán alegatos en forma oral. Actos seguidos, el juez declarará cerrada la etapa de juicios y suspenderá la audiencia, citando a las partes para oír sentencia dentro de los 3 días posteriores. Ok. Y nos vamos precisamente a este artículo, al D, y dice 897D, y dice, el juez dictará su resolución tomando en cuenta los alegatos y pruebas aportados por las partes. Obviamente, si en el listado se ve claramente que ese sindicato no cuenta con la mayoría, pues obviamente se le va a quitar su titularidad, ¿verdad? Artículo 897E dice, en la sesión de lectura de sentencia, el juez expondrá oralmente y de forma breve las consideraciones y motivos de su resolución. Leerá únicamente los puntos resolutivos, dejando a disposición de las partes copia de la sentencia y cerrará la audiencia de juicio, con lo que se pondrá fin al procedimiento. Muy claro. Okay. 897F y dice, si se ofrece el recuento de los trabajadores para preparar su desahogo mediante voto personal, libre, directo y secreto, el tribunal llevará a cabo las siguientes diligencias. 1. Con objeto de definir los trabajadores que tienen derecho a votar dentro de los 2 días siguientes a la recepción de la demanda requerida. Aquí más adelante es bien importante quiénes pueden votar y quiénes no, ¿verdad? Porque si ya un trabajador fue despedido, pues obviamente a lo mejor pues no va a poder votar, ¿verdad? Tiene que estar activo, ¿verdad? Al Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí, Perla, adelante. Las personas que son de honorario o de contrato tampoco, ¿verdad, maestra? No, ellos no, no tienen, porque ellos son pues se puede decir que son los de confianza, son los administrativos. Ok. Y más que nada estos son para los que son obreros, ¿verdad? O plantillas así grandes de 8,000, 26,000 obreros. O sea, de cuenta que son plantillas grandes, ¿verdad? Oiga, maestra, tengo una duda. ¿La Secretaría de Salud no se rige bajo la Ley Federal del Trabajo? Se puede decir que sí, pero fíjate, tiene su propio sindicato. Licenciado, ¿usted tiene algún comentario que hacer sobre eso?
Sí, la ley del servicio público. Así Y es. no es la ley federal del trabajo, es la ley del servicio público y tiene pues el tribunal del estado, en el caso de los... ¿Quién, maestra? A ver, ¿puede repetirlo, licenciado? Voy a quitar mi micrófono para que se oiga perfectamente. ¿Y lo puede repetir, Lick, por favor? Y es la ley del servicio público y es mediante la cual pues los trabajadores es como si fuera su apartado especial de la ley federal del trabajo y tiene el tribunal, en el caso de los del estado, el tribunal del estado y el de arbitraje del estado, pero es diferente al que manejan los trabajadores en general, porque es para los trabajadores al servicio del estado. Es correcto. Cristian, ¿no lo escuchó? Yo lo escuché perfecto, pero dígame a alguien más que no haya escuchado. Yo no lo escuché, maestra. Ok. Bueno, obviamente me dicen que ahí el licenciado comenta que sí, obviamente ellos tienen un apartado especial para los trabajadores que trabajan en el Seguro Social, ¿verdad? Se rigen, obviamente, por un reglamento interno que ellos tienen, y obviamente, pues también por la Ley Federal de Trabajo, o sea, por el reglamento interno que ellos tienen y también pueden hacer uso, obviamente, porque todos los trabajadores estamos obviamente al amparo de la Ley Federal del Trabajo. Perla, dime. Maestra, es que por decir, yo le comento, hay trabajadores de contrato, no son de confianza, pero por decir, no tienen ningún servicio médico, o sea, lo que pueden tener es el del mismo la secretaría, pero no están generando una antigüedad, ni están generando puntos para una pensión. Es que, Porque es lo que digo, ¿por qué no se rigen ellos también con la Ley Federal del Trabajo, que es la que dice que todo trabajador tiene derecho a servicio social, a Infonavit y a todo eso? sí, pero no todos. A ver, licenciado, adelante. Pero voy a tapar mi micrófono. Permítame, Lick. Adelante. Sí, licenciado, adelante. Es que mientras estén ellos por honorarios, aunque estén llevando a cabo una actividad para el estado, en principio no se consideran empleados. Están por su cuenta y por lo tanto están llevando a cabo una actividad profesional, ¿sí? Pero no son empleados, no tienen más que un contrato temporal. Es una situación ahí medio ambigua porque pues, realmente cumplen con un horario y igual que los demás, pero no tienen base. Más sin embargo, pues al no ser empleados, efectivamente no generan ningún tipo de beneficio, derecho, incluyendo la antigüedad o alguna otra prestación. Si fueran, por ejemplo, del Estado, pues no gozarían de las prestaciones que le dan los demás trabajadores. Si son de la federación, pues no tendrían el ISSSTE. Entonces, esa es la única situación que mientras estén por contrato y no tengan una base, pues no se considera que son prácticamente empleados. Cristian, yo sí lo escucho, pero ¿alguien más lo escuchó al licenciado? Yo sí lo escucho. Yo también lo escuché Sí, muy maestra. claro, perfecto. Pero mira, Cristian, yo te lo voy a repetir lo que dijo el licenciado. Mira, como son trabajadores que están por honorarios, ellos obviamente no están dados de alta, obviamente, ni en el Seguro Social, ni tampoco, por ejemplo, en un Infonavit, ¿verdad? No generan puntos. ¿Por qué? Porque están por honorarios. Aunque, como dijo el licenciado, aunque sí cumplen con un horario de trabajo,
pues obviamente ellos no tienen esas prestaciones ni tampoco dentro del Seguro Social. Ellos obviamente tienen que tener su propio seguro particular, por así decirlo, si es que tienen una póliza en una compañía, supongamos, AXA, GNP, etcétera, si les llegara a pasar algo en su integridad física, ¿verdad? Eso es lo que, en cuanto a la pregunta que hizo Perla, es lo que contestó el licenciado Rafael. No sé si tengan alguna otra duda, pero sí No, maestra. es un poco injusto, pero Sí, obviamente mucho sí. porque cumplen con el horario como dice y pues sacan el trabajo como los demás y peligro y hasta más. Es correcto, y aparte no están sindicalizados como aparte los sindicalizados a veces resumen bonos, prestaciones, sobrebonos, obviamente se les hacen regalos y todo eso, ¿verdad? Bueno, ya eso se que, que, que se hacían antes, no sé ahorita, la verdad, todo depende mucho de cada una de las entidades federativas, ¿verdad? Pero cada estado. Y son por los logros sindicales, ¿verdad, maestra? Exactamente. Entonces, ahí doy cuenta que, pues sí es injusto, pero a veces la necesidad que uno tiene por el hecho de trabajar, pues uno lo acepta, uno firma ese convenio, ¿sabes qué? Pues bueno, está bien, dame trabajo por honorarios. ¿Por qué? Porque lo ocupo, porque lo necesito, ¿verdad? Entonces, muchas veces eso es por esas razones, ¿verdad? Ok, bueno, pues sí, Anet, adelante. Sí, adelante, Anet. Profe, en un trabajo que fui hace poco, era para asistente en un spa, y me estaba comentando de que no, pues es este sueldo y así, y me dice nada más que nosotros no manejamos las prestaciones, no manejamos seguro, Infonavit, de las vacaciones, aguinaldo y no sé qué, y le digo, bueno, pero ¿por qué entonces no manejan seguro? Pues es que es lo que yo estaba buscando, que me dieran mis prestaciones que me corresponden. Y la persona me contesta, es que solamente se las damos a algunas personas que ya tienen, o sea, me lo quiso plantear como que los que tienen más antigüedad, pero al final me terminó diciendo como que son las que vemos que son más activas, las que tienen más ventas y las que hacen más esto y yo de, bueno, pero o sea, si estás usando maquinaria, usan maquinaria de esos de láser y cosas así, si pasa un accidente con una muchacha o una persona que acaba de entrar, pues ellos no se van a hacer responsables. Entonces yo me quedé pensando y dije, no, pues es que yo no puedo entrar en un lugar donde no me vayas a asegurar de que pasa algo, pues yo te lo pago. Y me lo quise disfrazar de que es que ahorita el seguro está muy caro y no sé qué. Le digo, pues yo entiendo que está muy caro y todo está muy caro, pero en sí, pues es algo que la empresa se tiene que hacer responsable por algo dentro del área de trabajo, ¿verdad? Es correcto. Y Sí, no me lo había puesto a pensar hasta que lo mencionaron ahorita, de que pues sí es demasiado injusto porque por así decirlo, por favoritismo, de que esta persona me saca más ventas, pues a ella sí dale seguro, pero esta persona no me está cumpliendo tanto, no, pues hasta que no me cumplas tantas ventas te doy el seguro, entonces sí se ve un poco injusto esa parte. sí, hay empresas que obviamente te dicen, ¿sabes qué? Hasta que cumplan los 3 meses te damos planta. ¿Sabes qué? Lo que sí hicieron mucho los outsourcing, eso sí fue el año pasado y sí me tocó vivirlo de primera mano, es que se cancela el outsourcing, se pasa ahora sí a la empresa matriz. Y esta empresa matriz o la empresa base o la empresa madre, por así decirlo, o la empresa principal nos dice, bueno, solamente que les vamos a dar la planta nada más cumpliendo nada más que pasen los primeros 3 meses. Entonces, si no cumplías la meta de ventas o lo que tú, o no de ventas, porque a lo mejor esa no era de ventas, sino más que nada de servicio, ¿verdad? Este,
no aguantabas obviamente esos 3 meses, pues obviamente pues no te daban tu planta, tu contrato ahora sí, de que ahora sí eres empleado y ahora sí ya vas a empezar a cotizar tanto en el IMSS como en el Infonavit. Entonces, si no cumplías con eso, pues obviamente no te daban tu planta. No, y aparte yo le pregunté, le dije, pero ni siquiera por un cierto tiempo, y me dijo, no, pues tendría que ser de 6 meses en adelante. Ni siquiera los 3 meses, que es lo que normalmente se ve. Ok, miren, algo puso nuestro compañero Cristian. Fíjense bien, lo voy a leer porque no sé si él a lo mejor no tiene audio, fíjense. Dice, me desconecté y me volvió a unir. Ok, dice, puso esto. Mire, dice, pero ahora está lo del nearshore, dice, nearshoring es un tipo de subcontratación o externalización de alguno de los servicios o actividades de la empresa hacia países que permiten reducir gastos, generalmente debido al menor coste salarial. Dice, aunque también puede ser conveniente por la materia prima pues sí, pues la materia prima de cada país, obviamente. Ok, fíjate que eso yo no lo sabía. Ay, eso no lo sabía. Perla, adelante. Sí, dime, Perla. Oiga, maestra, pero por decir, si, como dijo ahorita, si llegara a pasar un accidente de trabajo, ahí puedes demandarlos por no haberte tenido con seguridad, Sí, por ¿o no? supuesto, los demandas y lo ganas. Es correcto. Sí, ¿por qué? Porque, ¿sabes Aunque qué? seas de contrato, por decir. Sí, lo puedes ganar. Miren, incluso, aunque no es una empresa grande, supongamos, miren, algo así tan sencillo. Resulta que yo no quise contratar una compañía de impermeabilización. Quise ahorrarme unos pesitos y resulta que yo contraté mejor a unos trabajadores por mi cuenta para impermeabilizar, ¿verdad? Entonces, pero resulta que uno de esos trabajadores se cayó. Se cae y ustedes díganme quién es el responsable ahí de ese, pues de La ese persona que lo accidente. contrató. Pues yo no soy una SA, Persona que lo fíjese, contrató. no nos vayamos tan así, tan empresas tan grandes, vámonos a lo chiquito. Pues yo soy el responsable porque resulta que yo los contraté y ellos me pueden a mí, obviamente, demandar. ¿Por qué? Porque pues hubo un accidente laboral, ¿verdad? Es correcto lo que dice Cristian. Dice, en el segmento donde trabajo, que es lo de logística, este tipo de subcontratación está pasando, ya que en México la mano de obra es más barata que la de Estados Unidos. Sí, así es, fíjate, sí creo eso. Este, eh, pues es que es, es lógico, incluso también para, para trabajos de no sé cómo se les llama, eh, ¿De maquiladoras, maestra? no, de las gentes que hacen software y que trabajan en computadoras, pero de una manera casi como, pues, de espías, pero no sé cómo les llaman, pero bueno, que hacen ahora sí que páginas y todo eso. Antes contrataban mucho en Estados Unidos y ahorita los Estados Unidos ahorita están contratando a extranjeros, están contratando mucho hindú, a mucho mexicano, mucho latino. O sea, eh, ¿por qué? Porque lo que tú le pagas, supongamos, a un hindú al mes, supongamos, creo que son $20, ¿verdad? El mes, o no sé cuánto, algo así. Entonces, imagínate, ¿a quién contratas? ¿A un americano o un alemán que te haga ese trabajo o a un hindú que te hace lo mismo? Al hindú, porque le vas a pagar menos. Pues los $20, Es como muchas, ¿cuánto? sí, El tipo. hay empresas que se van a China o así porque la mano de obra es todavía mucho más O barata las que la de maquiladoras, México. exactamente como dijiste, Perla, exacto, como la empresa que
que estuvo en el ojo de huracán, Chain, o también, bueno, no quiero decir marcas, para no meterme en problemas, o una empresa española también de ropa muy conocida que empieza con Z, obviamente ellos no sabían que las condiciones de trabajo de estas personas eran infrahumanas. Entonces, obviamente, y horarios de trabajo, obviamente, muy, muy largos, ¿verdad? Pero bueno, la idea es esa. La idea es de que obviamente cuando nosotros tengamos obviamente un trabajo, pues lo que se busca es que sea remunerado, ¿verdad? Que obviamente que cumpla con, con nuestras necesidades, que, que tenga prestaciones, que me den vacaciones, que me den seguro, que coticen el INSS para que yo cumpla con mis semanas y que al final de mi vida laboral, pues obviamente, pues llegue yo a esas semanas que me pide para poder yo pensionarme, porque me dice, ¿sabes qué? Eh, Son 1,250 semanas, pero bajaron a 750 y cada año va a ir subiendo, de 2023 al 2030 va a ir subiendo no sé cuántas semanas, 250 semanas hasta llegar otra vez a las 1,250 semanas. No, van a subir 50 semanas por año para que otra vez en el 2030 otra vez quede a 1,250 semanas. Estos son los de ley 97, ¿verdad? Ok. ¿Qué pasa con los de ley 97? Con estos jóvenes. Obviamente, pues la tienen un poquito mucho más difícil. ¿Por qué? Porque ya le subió más. Para poder pensionarse ya no es a, es a los 65 años, tienes que tener 1,250 semanas y resulta que, que, ya no hay modalidad 40, que es lo que tenían los de la ley 73, que tenían ese beneficio de hacer modalidad 40, que también se abusó mucho de ese, Cuando la quitaron, de esa ley maestra, yo la quería usar. 973. Ajá, sí, exacto. Pues todos queremos usarla, ¿verdad? Pero resulta que creen, ahorita el IMSS se está poniendo ahora sí que las pilas y dicen, ¿saben qué? Mucha gente hizo modalidad 40 cuando no debió haberla hecho y se les permitió. ¿Por qué? Porque nada más trabajaron 2 años, supongamos, y nunca llegaron a las semanas cotizadas, que son lo mínimo que te piden son 50 no, son 500 semanas, nada que ver con los de la ley 97, que las de ley 97 te piden 1,250. Bueno, ahorita cada año, a partir del año pasado subió 700. Este año son 800, el año pasado eran 750, este año subieron 50 semanas más, entonces son 800. El próximo año van a ser 850 y así sucesivamente hasta llegar otra vez a las 1,250 semanas en el 2030, ¿verdad? Como les había yo comentado. Pero imagínate esa pensión tan pequeñita, es muy poco, ¿verdad? Es irrisoria. Pero pues obviamente lo que se busca de un trabajo es que sea remunerado, que las prestaciones sean bien, que me den vacaciones, que me den seguro, que me den Infonavit, pues es lo mínimo que se pide, ¿verdad? Y obviamente las empresas, pues obviamente, buscan de una manera u otra, eh, pues pagar menos a lo mejor, no digo que todas, o brincarse como dicen, ese plus de que, ¿sabes qué? Me ahorro esos primeros 6 meses y espero a ver hasta que ya tenga la plaza, como se le llama, o esos 3 meses hasta que tenga la plaza y pues me ahorro ese seguro, ese Infonavit, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ay, permítame tantito. Bueno, voy a proseguir, jóvenes, porque sí está larga pero sí captaron la idea, esto es lo más importante. Ok, Sí, maestra, gracias. muy bien, entonces nos vamos a lo que es el inciso, así,
Dice, al Instituto Mexicano del Seguro Social o al Instituto de Seguridad Social homóloga, que puede ser el ISSSTE, ¿verdad? Servicio de Administración Tributaria, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que viene siendo el Infonavit, y demás autoridades que por la naturaleza de su actividad puedan tener información de los trabajadores del centro de trabajo. Esto es para para el desahogo de los votos. ¿Ok? Dice, si se ofrece el recuento a los trabajadores para preparar su desahogo mediante voto personal, libre, directo y secreto, el tribunal llevará a cabo las siguientes diligencias. Bueno, ya. 1. Como objeto de definir los trabajadores que tienen derecho a votar, dentro de los 2 días siguientes a la recepción de la demanda requerirá, y aquí dice quiénes son, ¿verdad? Los que estén dentro del Seguro Social o su homólogos o el ISSSTE y todo lo demás. Bueno, B. Al patrón, para que bajo protesta de decir verdad, informe el nombre de todos sus trabajadores, distinguiendo los de confianza, los sindicalizados y sindicalizados, además de precisar puesto, salario y fecha de ingreso. C. Al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, la documentación e información relativa al registro del contrato colectivo o de la administración del contrato ley, tabuladores, padrones de trabajadores afiliados a los sindicatos contendientes y toda aquella información que posee. Creo que seguimos en la F. Sí. F. 2. Una vez recibidas las objeciones o transcurrido el plazo para ello, el tribunal citará a las partes dentro de los 3 días siguientes a una audiencia incidental de objeciones y preparación al recuento. En dicha audiencia incidental, el tribunal acordará sobre la admisión y desahogo de las pruebas documentales que hubieran ofrecido las partes. Nos vamos al artículo 897G. Fíjense bien, en el F, algo bien importante, en este artículo, este procedimiento es mediante el incidente provisional, dice, el cual debe presentar obviamente a más tardar obviamente 3 días posteriores a la resolución dictada por la audiencia del recuento. Eso sí es bien importante. ¿Ok? Este viene siendo el 897F. ¿Ok? Ok, nos vamos al 897G. Cuando se trate de los conflictos entre sindicatos a los que se refieren los artículos 389 y 418 de esta ley, si en el desarrollo del procedimiento se advierte la injerencia del patrón a favor de alguno de los sindicatos contendientes o la comisión de actos de violencia por alguna de las partes, el juez tomará las medidas necesarias para que el ejercicio del voto de los trabajadores se realice con plena libertad y seguridad, con independencia de que dé vista de los hechos a las autoridades penales y administrativas correspondientes para su sanción. Bueno, aquí fíjense que ya terminamos lo que viene siendo de los procedimientos especiales, ¿verdad? Y nos vamos a los de los conflictos individuales del Seguro Social. Y nos vamos a lo que viene siendo el artículo 899A, y dice, los conflictos individuales de seguridad social son los que tienen por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie, derivados de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, organizado y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social y de aquellas que conforman la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Deben cubrir el Instituto del Fondo Nacional
de la vivienda para los trabajadores y las administradoras de fondos para el retiro, lo que vienen siendo las AFORES, así como las que resulten aplicables en virtud de contratos colectivos de trabajo o contratos de ley que contengan beneficios en materia de seguridad social. Más que nada explicar que son todos aquellos reclamos derivados del incumplimiento. En este artículo es más que nada del incumplimiento de prestaciones de carácter de afiliación, obviamente, al régimen del Seguro Social. Y obviamente que tienen derecho a a una prestación, ¿verdad? Como cual, pues afiliarse, como lo que hemos comentado, ustedes lo comentaron, afiliarse, porque al final de cuentas es lo que yo busco en mi trabajo. Oye, ¿sabes qué? Yo quiero tener pues las prestaciones, ¿verdad? Tener seguro, etcétera, etcétera. Obviamente también se desprende del derecho constitucional, ¿verdad? Y consistente en el derecho a la salud, como habíamos dicho, a una vivienda digna, y como son entre otros la afiliación al IMSS, que comentamos, Infonavit, el pago de las cuotas a dicho organismo, entre otros. Es decir, yo quiero trabajar, pero pues obviamente yo quiero cotizar, o sea, no, quiero estar cotizando para que yo acumular esas semanas, ¿verdad? Para que yo en un tiempo determinado, cuando yo me quiera retirar, cuando yo me quiera jubilar, pues obviamente yo cumpla con el requerimiento de mis semanas, ¿verdad? Y más que nada, como les había comentado, los de la ley 97 son los que tienen un poquito más, pues la tienen un poquito más difícil, ¿verdad? Ok, nos vamos al artículo 899b y dice, los conflictos individuales de seguridad social podrán ser planteados por 1. Los trabajadores, asegurados, pensionados o sus beneficiarios que sean titulares del derecho derivados de los seguros que comprende el régimen obligatorio del Seguro Social. 2. Los trabajadores que sean titulados del derechos derivados del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores o sus beneficiarios. Ok, fíjese bien, aquí es muy importante. Resulta que yo en la empresa estoy dada de alta, ¿verdad? Estoy dada de alta y es como yo les comenté. Bueno, fíjate, estoy dada de alta y resulta que la empresa me dice, bueno, pon 2 beneficiarios. Ok, perfecto. Esa es una cosa en la empresa. Pero resulta que en las Afores no tengo ningún beneficiario. Porque resulta que ahí para poder afiliar a tus beneficiarios necesita tener la CURP. Cuando tú estás afiliando a una persona por primera vez, se llama registro. Y cuando ya no es, y cuando te quieres cambiar de una Afore a otra, se llama traspaso, ¿verdad? Te cambias de una Afore a otra por muchos motivos, por cuestiones familiares, porque mi prima trabaja ahora en esta empresa de Afore y así, etcétera, etcétera. Ahora resulta que ya lo haces a través de una app, ya ni siquiera necesitas traspasarte una persona física, pero resulta que tienes que registrar a tus beneficiarios y eso es bien importante, porque si no los registras y te llegas a morir, entonces el problema es para ellos. O sea, supongamos que tienes ahí en tu cuenta de retiro para pensionarte, a lo mejor es una cantidad ficticia, no sé, 1.200.000, y resulta que ese 1.200.000, pues tú ya no lo vas a poder disfrutar porque tú ya te moriste, pero tus beneficiarios tampoco, porque resulta que nunca los registraste en la Afore. ¿Por qué? Porque no te sabías la curva y entonces el ejecutivo de la Afore, pues con las prisas y la premura de que ya te quiere registrar o te quiere traspasar, nunca tomó en cuenta eso. Entonces sí es muy importante ustedes, si están registrados en una Afore, ir a checar sus beneficiarios, que tengan todos los datos, tengan la CURP. Si no tienen la CURP,
muy probablemente ellos van a tener muchos problemas. Otra cosa, tienen que ser menores de edad. Sí, ¿alguien levantó la mano? Yo, maestra, Ajá. allá que habla de las afores, yo no creo en las aportaciones voluntarias, maestra. Es como jinetear mi dinero. Ah, el AVE, Las aportaciones voluntarias de la Afore. el AVE, el AVE, aportaciones voluntarias. Miren, aportación voluntaria haz de cuenta que así se le llama, AVE, es más que nada para los 97, los ley 97. Los ley 73 no necesitan hacer aportaciones voluntarias. Los que tienen un poquito más complicado el asunto, a los que les piden hacer AVE, obviamente, es a los jóvenes, a los ley 97. ¿Por qué razón? Porque el gobierno en los años 70, en los años 80, en los años 90, abusaron mucho de esos fondos de retiro de los trabajadores y pues tomaron del dinero de esos trabajadores y a lo mejor por eso en 1997, el 1 de julio de 1997 se crearon las AFORES. Es decir, ya el IMSS dejó de manejar esos fondos de dinero porque resulta que pues ya no había dinero que administrar para esos trabajadores. ¿Me entienden? O sea, sacaron de las arcas. Entonces, ¿qué hicieron? Se creó obviamente la Amafore, que es la madre, la Amafore, que es la madre que administra a las Afores, que es la que pone, obviamente orden en, en, en este tipo pues sí, para la gente que se quiere retirar, obviamente, y están reguladas, ¿verdad? Por la CONSAR. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, se puede decir que vinieron a poner orden. Entonces, ya le quitaron totalmente el poder o los fondos al IMSS y lo administra ahora ya una empresa especializada en fondos de pensión, ¿verdad? Y esas aportaciones son tripartitas. Aportan los trabajadores, aportan el patrón y aporta el gobierno. Obviamente el que aporta más es el trabajador, que aporta 6 puntos y cacho. El otro 2 puntos y cacho y el otro punto y cacho dan al final el 9 puntos y cacho que da tanto el patrón como el gobierno. O sea, el que aporta bien poquitito es el patrón y el gobierno. El que aporta más es el trabajador, ¿verdad? El AVE es aparte. El AVE es un ahorro porque supuestamente te dicen, estos fondos de inversión tienen una tasa mucho más alta que un fondo normal. ¿Por qué? Porque aquí supongamos, no, pues aquí nada más tengo 200,000 pesos ahorrados, ¿verdad? Pues sí, pero aquí tienes en esta FORE, tienes no sé, el de 20 millones de trabajadores. Entonces multiplica esos 20 millones de 20 trabajadores, pero por no sé cuántos millones tengan, pues entonces obviamente la tasa ya es mayor. Entonces ahí te piden que aportes y te lo meten a un fondo especial, supuestamente, ¿verdad? Y da mayor rendimiento. Pero a ti, ¿quién te asegura que vas a recibir ese dinero? ¿Verdad? O sea, porque pues te mueres y al final no lo vas a aprovechar. Ahora, los ley 73, los de ley 73 obviamente son son obviamente son hereditarios y son vitalicios, pero los de ley 97 no, ni son hereditarios ni son vitalicios, nada más son por 20 años. Por eso te pensionas a los 65 y a los 85 es tu último chequecito que te llega, no más. Es por 20 años.
nada más. Por eso te dicen que hagas AVE, ahorro Feo, ¿verdad, voluntario. maestra? ¿Mande? Qué feo, ¿por qué lo hicieron así? O sea, en vez de seguirnos ayudando. Desconozco. Por eso dicen el AVE es para eso, es para los trabajadores ley 97, porque los ley 73, pues no, porque es vitalicio. Hay gente todavía que va, yo sí he visto en bancos que van personas mayores, adultos mayores, y van y cobran su chequecito, y son personas que pasan de los 90 y obviamente pues es un dinerito bien ganado por ellos, ¿verdad? Porque oye, es dinero que yo trabajé y yo gané y tengo de tantos años que yo he trabajado, ¿no? Pero los de ley 97 pues no. ¿Por qué razón lo hicieron? Pues no lo desconozco. Pero pues supuestamente las tasas son mayores y supuestamente el rendimiento iba a ser mayor. Y cuando ellos se pensionen, supuestamente su, ese dinero iba a estar a la par de la inflación. ¿Sí me explico? O sea, es decir, tengo entendido que a lo mejor no va para, no te va a resolver la vida, pero sí te va a ayudar en algo, supuestamente, ¿verdad? Te estamos diciendo que esto es para los de ley 97. Entonces, bueno, entonces vamos a creer, no sé si esto sea verdad. Sí, Perla, adelante. Oiga, maestra, y luego dijo que no es hereditario, o sea, por decir, el trabajador se muere al año que se jubiló y tiene a su esposa y a su esposa no le van a dar nada. No, no es hereditario. No. Y a ver, Ok. Marina, los ley 97, Marina, adelante. Sí, maestra, entonces quiere decir que todos los jóvenes que están con la ley del 97 no va a ser hereditario para su esposa. No, También el límite son 20 años. es por 20 años, no es hereditaria y no es vitalicia, es correcto. Y los del 7.3, Sí, es vitalicia, es hereditaria y tienen lo que viene siendo la modalidad 40. Pero la modalidad ahorita 40, les digo que abusaron mucho. Ahorita el IMSS lo que está haciendo es de que, bueno, no a todos se les da permiso de hacer modalidad 40. ¿Por qué? Porque te piden precisamente que puedes hacer modalidad 40 a la edad de los 55 años, 6 meses cumplidos, ¿verdad? Pero tienes que tener 2 años antes de hacer modalidad 40, seguir trabajando. O sea, es decir, no puedes hacer modalidad 40. Quiero hacer modalidad 40. Llegas al IMSS, oiga, quiero hacer modalidad 40. Y te checan, oiga, pero usted tiene 16 años sin trabajar. ¿Cómo está eso? Pues no, pum, va para atrás. No, no te la doy. entonces, Yo, No te maestra, autorizo porque no hiciste. O sea, ya ahorita ya hay unos parámetros para poder hacer modalidad 40 para los que son ley 73. Es decir, los que cotizaron antes del 1 de julio de 1997. Los que cotizaron después de esa fecha, obviamente no. o sea, ellos no pueden entrar en la modalidad 40 ya definitivamente. Los que cotizan, que Los del entraron a 90, trabajar. los del 97. Sí, los que entraron a trabajar del 1 de julio de 1997 en adelante no pueden ya ser, no, son ley 97 y ellos no pueden hacer modalidad 40. Los que cotizamos o cotizaron antes de la ley antes del 1 de julio de 1997, ellos sí pueden, son ley 73 y ellos sí pueden hacer modalidad 40, pero ojo, ahorita el IMSS dice, a ver, ¿quieres hacer modalidad 40? Y va a revisar todo. Por eso en el CISEC checan tus semanas cotizadas. Ahí Sí. viene todo en el CISEC, te sale todo el registro de todo lo que tú entras al CISEC. Metes tu CUR, metes tu RFC, tu correo y pum, no sé, te lo calculan, ¿verdad? Te sacan tu historial. Y resulta que, pues, oye,
esta persona quiere hacer modalidad 40, pero pues ¿cómo? Si no tiene las semanas cotizadas que te piden 500, o sea, te piden un Sí, mínimo de 500, supongamos. Pues ajá. no puedes hacer modalidad 40. Oye, te piden esto, no, pues tampoco. Entonces, ya te piden, ahora obviamente, te piden una cantidad de semanas eh, para poder, la mínima pensión, no me acuerdo cómo le llaman, la mínima para poder pensionarte o algo así, que viene siendo un 80 y tanto por ciento de no sé cuánto trabajado, algo así. El caso es de que, que lo mínimo que te piden es que si trabajes los dos últimos, dos, 2 años y medio antes de hacer modalidad 40. De hacer modalidad 40. Exacto, es decir, no puedes llegar Ese, a querer hacer modalidad 40 cuando no trabajaste los últimos 5 años. No, sí, tienes que estar ajá. cotizando. Por eso ahorita todo el mundo te dice, oye, yo quiero cotizar, como dijo Perlita o no sé quién fue, si Janet. Oye, pues yo quiero cotizar. ¿Por qué? Porque a mí me sirve estar cotizando porque si no, luego a mí no me van a respetar eso, ¿verdad? Sí, bueno, pues queda claro. Entonces, Perfecto. los del 97 a la fecha ya no tienen pues lo que hablamos, son los Sí, 20, no es, no no es es hereditaria, no es hereditaria vitalicia, es ni es correcto. vitalicia. Y ahora lo que sí se hizo es que ahora se hicieron 10 afores generacionales. Es decir, las afores generacionales se crearon en todas las afores. Esas afores generacionales para que, la afore que administra tu banco no pierda el dinero tan fácilmente o no se lo roben. Ajá, Entonces, es decir, si vas a perder, no sé, tienes 40 millones de trabajadores, pues esos 40 millones de trabajadores de Afore, supongamos, cada Afore tiene que nada más tener un 20% de trabajadores, un 20% del total. Es decir, sí, si tú te excedes de ese 20%, te doy cuenta que Banamex un 20%, Banorte un 20%, así, ¿no? Principal un 20%, pero si tú te excedes de ese 20%, obviamente te multan, pero tú pagas la multa. El que tengo entendido, el que se excede es un banco mexicano, que es el que más tiene trabajadores en su registrado, y ellos pagan al año su multa, supongamos, ¿verdad? Y se crearon esas afores generacionales, ¿por qué? Porque hubo un problema con una empresa llamada Oro Negro, si se acuerdan, ¿verdad? En donde hubo un sí, problema muy fuerte con Banamex y con Sura. Y ellos, haz de cuenta que perdieron no sé cuántos millones. Entonces, a raíz de eso, entonces se crearon las afores generacionales. Entonces dijeron, vas a meter a estas personas en un colectivo de 5 años, de 5 en 5, en 5 en 5. ¿Para qué? Si vas a perder el dinero de tus trabajadores, que no sea el universo total de todo tu dinero, sino que nada más sea un universo pequeño el que vayas a perder. O sea, si vas a invertir en ciertas cosas que no resultaron positivas, que al contrario, en vez de generarle dinero a tus trabajadores, los perdiste ese dinero, pues entonces crearon esas 10 afores generacionales para que no se vieran tan afectados los trabajadores. Porque hay trabajadores que piensan, oye, me quiero pensionar y no los dejan pensionarse. ¿Por qué? Porque no hay ese dinero. Bueno, es un decir, ¿verdad? Pero no, mejor no los asusto, mejor seguimos, ¿verdad? Perra, sí, adelante. muy amable, maestra, gracias. Bueno, es que desconocemos, como estamos apenas empezando en esta materia, digamos, muy recientemente tenemos conocimientos apenas, yo creo que nos falta mucho por aprender.
y es muy importante que ustedes hagan una explicación más profunda con relación a las preguntas que le hacemos. No, sí, yo lo entiendo, sí, yo lo sé, Perlita. Porque pues nos pone al día, que si sabemos cómo está No, y todo nada el más es sistema. una cosita que apenas, Sí, apenas si les dije algo, no fue mucho realmente, pero, pero la verdad es que aunque no lo crean, estamos mejor que otros países en cuanto a cuestiones de retiro, porque por ejemplo Chile perdió todo, los trabajadores de Chile, perdieron todos sus ahorros, en los años 90 ellos no tenían absolutamente nada, todo se los llevó el gobierno. Entonces, bueno, no es por cuestiones de compararnos, porque pues no debe de ser así. Es mejor trabajar en lo nuestro y hacer las cosas bien, ¿va? sí, así es. Gracias, maestro. Bueno, comenzamos entonces, seguimos. Maestra, yo por último, me Ah, entró sí, una duda sí, con lo de adelante. la Forex, Sí, adelante. con ¿Quién es? Perla. Perla, perdóname, Perlita, dime. Con lo de la Forex, maestra, por decir esos que son de la ley 97, que llegan a hacer sus aportaciones voluntarias, pero le digo, puede pasar eso que fallece a alguien y todas esas aportaciones que dio no se las van a dar a nadie. No se las van a dar a nadie. Pero es que esas aportaciones ahí les van. Es que esas aportaciones son deducibles. Cada 5 años las puedes retirar. Esas aportaciones voluntarias, el AVE, las puedes retirar cada 5 años. Por Entonces, completo, maestra. ese dinero, sí, ese dinero, porque es una aportación voluntaria, el AVE. No es tu pensión. Es una aportación aparte. Haz de cuenta que se llama AVE. Esto es para que obviamente el dinero de los trabajadores, como saben que no van a recibir mucho para su jubilación, hicieron este mecanismo que se llama AVE, ahorro voluntario, para, para incentivar precisamente el ahorro entre los jóvenes, porque obviamente saben que no van a recibir mucho y porque nada más es por 20 años, ¿me entiendes? Aparte es deducible, lo pueden deducir, eh, está el mecanismo así, está interesante y lo pueden retirar, esa cantidad sí la pueden retirar. Pero, por ejemplo, les pongo un ejemplo, hubo una persona que hizo modalidad 40, vámonos por el otro lado, ahora vamos con los ley 73, hizo modalidad 40, pagó, por ejemplo, de los 5 años que te pide el IMSS que pagues, nada más pagó 3 años, pero a tope. El tope viene siendo creo que como 6,800 pesos, pongamos, ¿verdad? Creo que ahorita ya está un poco más alto. 6,800 estuvo pagando mes tras mes por 3 años, ¿verdad? Y resulta que esta persona al final pues se pensiona, le hacen su cálculo, y resulta que no, pues Juan Pérez, resulta que vas a recibir, no sé, vas a recibir mes tras mes tus 35,000 pesos, ¿verdad? Porque pues hiciste el modal 40, fue al tope por 3 años, más aparte todo lo que tú tenías cotizado, tus cotizaciones, tú estabas también al tope, no sé, X. O a lo mejor recibiste un poquito más. Haces modal 40, haces ese esfuerzo de hacer modal 40. Pues sí, pero resulta que te mueres al año. Y sí pasó, sí supe de una persona que dijo, mi tío murió, eh, hereda obviamente se muere, hace modalidad 40, pero como es hereditaria, pues pasa a su esposa, ¿verdad? Los ley 73 es hereditaria. Es hereditaria, pero al 80%. Entonces esta persona recibe, la esposa, el cónyuge, recibe el 80%. Pues sí, pero también se muere. Entonces, pues bueno, a veces ya no sabes qué puede pasar ahí. Dices tú, bueno, tienen hijos, ¿por qué es hereditaria? Pues sí, pues es hereditaria, pero hay una cláusula. Tiene que ser, puede pasar a los hijos, pero siempre y cuando estén estudiando, este,
en la escuela. Entonces, y ser menores, O si tienen alguna discapacidad tienen un, también, ¿no, maestra? tienen un tope, ¿mande? Si tienen alguna discapacidad No, pues también no, pasa. menos. Si tienen una discapacidad mental, tampoco son aptos para heredar. Tienen que ser, obviamente, Motora, menores de edad maestra. que puedan y que estén estudiando para poder seguir, para poder, si son arriba de 23 o 25 años, sí, creo que si en el IMSS es arriba de 23 y en el ISSSTE son arriba de 25. Y que estés comprobando que estés estudiando. Si pasas de esa edad, ya no eres hereditario, ya no eres opción a heredar ese monto de tus papás. Se lo queda el gobierno. ¿Verdad? Sí, para adelante. Yo decía discapacidad motora, maestra, no intelectual. Ok. No, yo me imagino que eso sí se hereda. Ellos sí se heredan. Ok. Sí, ellos sí, pero siempre y cuando se compruebe que estén estudiando, menores de edad, aunque estés en silla de ruedas, que estén estudiando, menores de edad, si cotizan del IMSS, creo que tienen que ser arriba de 23 años, menores de 23, si cotizan del IMSS, menores de 25, y que estén estudiando. Bueno, seguimos. Ok, aquí ya terminamos entonces lo que viene siendo el capítulo del Seguro Social y ahora nos vamos a los procedimientos de huelga. Ok, dice, el procedimiento de huelga se iniciará mediante la presentación del pliego de peticiones que deberá reunir los requisitos siguientes. 1. Se dirigirá por escrito al patrón y en él se formularán las peticiones, anunciarán el propósito de ir a la huelga. Si no son satisfechas, expresarán concretamente el objeto de la misma y señalarán el día y hora en que se suspenderán las labores o el término de prehuelga. 2. Se presentará por duplicado al tribunal competente si la empresa o establecimiento están ubicados en el lugar distinto en el que reside el tribunal. El escrito podrá presentarse al órgano jurisdiccional más próximo o a la autoridad política de mayor jerarquía del lugar de ubicación de la empresa o establecimiento. 3. El aviso para la suspensión de las labores deberá darse por lo menos con 6 días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo y con 10 días de anticipación cuando se trate de servicios públicos, observándose las disposiciones legales de esta ley. ¿A qué se refiere servicios públicos? Supongamos que resulta que ese servicio público es el que recoge la basura. Imagínense, pues eso es muy, muy, muy importante. Entonces, si esos trabajadores se van a huelga, pues obviamente tienen que avisar con anticipación. ¿Para qué? Para que la ciudadanía, como nosotros, ver de qué manera nosotros vamos a deshacer de nuestros desechos, ¿verdad? De nuestra basura. Ok. 4. Cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo en términos del artículo 450, fracción 2 de esta ley, se deberá anexar al emplazamiento a huelga la constancia de representatividad expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, conforme al procedimiento establecido en el artículo 390 bis. Ok. 5. Cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto obtener del patrón o patrones la celebración del contrato ley en términos de la fracción 3 del artículo 450 de esta ley. Es decir, me voy a huelga, ¿por qué razón? Porque resulta que no hay un contrato ley, ¿verdad? 6. Cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto los contemplados en las fracciones 1, 4, 5, 6 o 7 del artículo 450 de esta ley, así como el previsto en la fracción 2 de dicho artículo, en la que se refiere a la revisión contractual para acreditar que el sindicato emplazante es el titular del contrato colectivo de trabajo o el administrador del contrato ley. Se deberá anexar al emplazamiento a huelga el certificado del registro del contrato colectivo expedido por el Centro Federal de Conciliación
y registro laboral o el acuse de recibo del escrito en el que se solicite dicho certificado. Estamos hablando del artículo, ¿qué? 920. Está bien. Que nos vamos al artículo 921. Y dice, el tribunal, las autoridades mencionadas en la fracción 2 del artículo anterior, bajo su más estricta responsabilidad, harán llegar al patrón la copia del escrito de emplazamiento dentro de las 48 horas siguientes a la de su recibo. La notificación producirá el efecto de constituir al patrón, por tanto, el término del aviso en depositario de la empresa o el establecimiento afectado por la huelga con las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo. Es decir, pues obviamente se le dará obviamente al patrón o representante, ¿verdad? Fíjese bien, dentro de las 24 horas se va a tratar de llegar a una conciliación dentro de lo que se denomina el periodo de prehuelga, ¿verdad? 921, este es en el siguiente. Dentro de los 24 horas siguientes a la que se ha presentado el emplazamiento a huelga, el tribunal o las autoridades mencionadas en la fracción 2 del artículo 920 de esta ley notificarán al centro de conciliación competente para que intervengan durante el periodo de prehuelga a fin de avenir a las partes. Este tendrá facultad de citarlas dentro del periodo de prehuelga para negociar y celebrar pláticas conciliatorias. Para este propósito podrán asignar conciliadores ante el tribunal. (922) dice, el patrón dentro de las 48 horas siguientes a la de la notificación deberá presentar su contestación por escrito ante el tribunal. 923 dice, no se dará trámite al escrito de emplazamiento de huelga cuando éste no sea formulado conforme a los requisitos del artículo 920, o sea, presentado por un sindicato que no sea el titular del contrato colectivo del trabajo o el administrador del contrato ley, o cuando se pretende exigir la firma de un contrato colectivo, no obstante existir ya uno de depositado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, salvo que dicho contrato no haya sido revisado en los últimos 4 años. Pues, es decir, que debe comprobarse que exista en los registros de la Junta de Conciliación un contrato, obviamente sindical, ¿verdad? Vigente con el patrón y que se pretenda demostrar, y que se pretenda más bien se pretenda demandar, además de formular la demanda por escrito y contar pues obviamente con la titularidad de lo que viene siendo el sindicato, ¿verdad? Como les había yo comentado, del contrato colectivo, que sea el sindicato titular. Pues obviamente, si de no ser así, pues obviamente la demanda no se va a llevar a cabo. Ni tampoco la huelga. Ok, nos vamos al artículo 924 y dice, a partir de la notificación del pliego de peticiones con emplazamiento a huelga, deberá suspenderse toda ejecución de sentencia alguna, así como tampoco podrá practicarse embargo, aseguramiento, diligencia o desahucio en contra de la empresa o establecimiento, ni secuestrar bienes del local en que se encuentren instalados, salvo cuando antes de estallar la huelga se trate de 1. Asegurar los derechos del trabajador, especialmente indemnizaciones, salarios, pensiones y demás prestaciones devengadas hasta por el importe de 2 años de salario del trabajador. 2. Créditos derivados de la falta de pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social. Eso se protege, ¿verdad? 3. Asegurar el cobro de las aportaciones que el patrón tiene obligación de efectuar al Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda del Trabajador, el Infonavit. 4. Los demás créditos fiscales.
más que nada este artículo, que el 924, se refiere a que una vez emplazada la demanda colectiva, solo se podrá embargar bienes de la empresa en los casos ya mencionados, ¿verdad? En los casos ya mencionados, menos en estos, o sea, estos quedan a salvo, ¿verdad? Ok, 925 dice, para los efectos de este capítulo se entiende por servicios públicos los de comunicaciones y transporte, los de luz y energía eléctrica, los de limpieza, los de aprovechamiento y distribución de aguas destinadas al servicio de la población, los de gas, los de sanitario, los de hospitales, los de cementerios y los de alimentación, cuando se refieren a artículos de primera necesidad, siempre que este último caso se afecte a alguna rama completa al servicio. Ok, está bien. Okay, 926 dice, el tribunal citará a las partes a una audiencia de conciliación que se celebrará dentro del periodo de prehuelga, en el que podrá intervenir el conciliador del centro de conciliación competente para procurar avenirlas. Recuerden, lo que siempre se quiere es llegar a que haya una conciliación, ¿verdad? Y que no llegue a una huelga que pueda afectar, obviamente, salario de los mismos trabajadores. A ver, ¿alguien levantó una mano? Yo, maestra. Sí, adelante. Dice que yo pensé que las huelgas eran nada más así de que se hacían. Entonces están regidas, ¿verdad? Están Por la ley reguladas, de- es correcto, tienen que estar reguladas y tienen que tener un plazo y tienen que entregar, obviamente, si vas a huelga, obviamente tienes que tener entregarlas, como dice ahí, no sé cuántos días antes, 6 días antes, ¿verdad? Para obviamente, y que obviamente sea el que llegue el que lo está pidiendo la huelga, obviamente sea el sindicato titular, ¿verdad? Ok, 927 dice, la audiencia de conciliación se ajustará a las normas siguientes. Dice, si el patrón opuso la excepción de falta de personalidad al contestar el pliego de peticiones, es decir, a lo mejor la falta de personalidad significa que el que lo recibió, digo, el sindicato no es el titular, o que el que recibió no era el patrón o el representante del patrón, ¿verdad? El tribunal resolverá previamente esta situación y en caso de declararla infundada, se continuará con la audiencia. 2. Si los trabajadores no concurren a la audiencia de conciliación, no correrá el término para la suspensión de las labores. 3. El tribunal podrá emplear los medios de apremio para obligar al patrón a que concurra a la audiencia de conciliación. 4. Los efectos de aviso a que se refiere el artículo 920, fracción 2 de esta ley, de la presente ley, no se suspenderán por la audiencia de conciliación ni por la rebeldía del patrón para concurrir a ella. 5. Después de emplazado el patrón a petición del sindicato, se podrá prorrogar o ampliar el periodo de prehuelga por una sola ocasión hasta por 30 días. Aquí más que nada lo que se trata en este artículo, en el 927, es de agotar la instancia para llegar a una conciliación, ¿verdad? Pero hay una regla que solo tiene que ampliarse hasta por 30 días el periodo de prehuelga, ¿verdad? Y que queda habilitado para ello todos los días de la semana, incluyendo los días festivos, ¿verdad? Y los días hábiles, o sea, y las horas hábiles, o sea, van a ser las 24 horas. Vamos al artículo 929 y dice, 928. En los procedimientos a que se refiere este capítulo se observarán las normas siguientes. 2. No serán aplicables las reglas generales respecto de términos para hacer notificaciones y citaciones. Las notificaciones surtirán efecto desde el día y hora en que quedan hechas. 3. Todos los días y horas serán hábiles. El tribunal tendrá guardias permanentes para tal efecto. 4. No serán denunciables tanto el tribunal como el conciliador del centro de conciliación, ni se admitirán más incidentes que el de la falta de personalidad.
que podrá promoverse por el patrón en el escrito de contestación al emplazamiento y por los trabajadores dentro de las 48 horas siguientes a la que tenga conocimiento de la primera promoción del patrón. 5. No podrá promoverse cuestión alguna de competencia si una vez hecho el emplazamiento al patrón, el tribunal observa que el asunto no es de su competencia, hará la declaratoria correspondiente. Okay. Artículo 929 dice, los trabajadores y los patrones de la empresa o establecimiento afectados o terceros interesados podrán solicitar del tribunal dentro de las 72 horas siguientes a la suspensión del trabajo, declarar la inexistencia de la huelga por las causas señaladas en el artículo 459 o por no haber cumplido los requisitos establecidos en el artículo 920 de esta ley. Aquí más que nada es que el patrón o el sindicato pueda solicitar sea declarada la inexistencia de huelga dentro de las 72 horas, ¿verdad? Es decir, que no está representada por la mayoría de los trabajadores. Es decir, no todos los trabajadores quieren ir a huelga. O el sindicato no es el titular, ¿verdad? Como les había comentado, no es el sindicato titular el que quiere ir a huelga, o el retorno de la actividad de los mismos trabajadores, ya que ellos ya lo que quieren es trabajar, ¿verdad? Ok, artículo 930. Y dice, en el procedimiento de declaración de inexistencia de la huelga, se observarán las normas siguientes. 1. La solicitud para que se declare la inexistencia de la huelga se presentará por escrito acompañada de una copia para cada uno de los patrones emplazados y de los sindicatos o coaliciones de trabajadores emplazantes. El tribunal correrá traslado de la solicitud con sus anexos y oirá a las partes en una audiencia de calificación de la huelga, que será también de ofrecimiento y recepción de pruebas, la cual deberá celebrarse dentro de un término no mayor de 5 días y ser notificado con anticipación de 3 días a su celebración. 3. Las pruebas deberán referirse a las causas de inexistencia contenidas en la solicitud mencionada en la fracción 1 y cuando la solicitud se hubiese presentado por terceros, las que además tiendan a comprobar su interés. El tribunal aceptará únicamente las que satisfagan los requisitos señalados. Dice, las pruebas se rendirán en la audiencia de calificación de la huelga, salvo lo dispuesto en el artículo 931 de la ley, de esta ley. Solo en casos excepcionales para el tribunal diferir la recepción de las pruebas que por su naturaleza no puedan desfogarse en la audiencia de calificaciones de la huelga. Y 5. Concluida la recepción de las pruebas, el tribunal dentro de las 24 horas siguientes resolverá sobre la existencia o inexistencia del estado legal de la huelga. Porque pues la puede disolver, ¿verdad? Ok. Artículo 931 y dice, si se ofrece como prueba el recuento de los trabajadores, se observarán las normas siguientes. 2. Únicamente tendrán derecho a votar los trabajadores de la empresa que concurran al recuento. 3. Serán considerados trabajadores de la empresa los que hubiesen sido despedidos del trabajo después de la fecha de presentación del escrito de emplazamiento. O sea, ellos sí van a ser considerados trabajadores y pueden votar, ¿verdad? 4. No se computarán los votos de los trabajadores de confianza, que es lo que habíamos comentado, ¿verdad? Ni los trabajadores que hayan ingresado al trabajo con posterioridad a la fecha de presentación del escrito de emplazamiento de huelga. Y 5. El ofrecimiento de la prueba de recuento debe hacerse en el escrito de solicitud de la inexistencia de la huelga, contemplado en la fracción 1 del artículo 930 de esta ley, al que se acompañará el listado con los nombres de los trabajadores que serán consultados para que se les corra traslado con en la parte contraria. 6. La contraparte
de quien solicitó la inexistencia de la huelga al momento de hacer sus manifestaciones sobre las causales de inexistencia. Exhibirá en la audiencia de calificación de la huelga el listado con los nombres de los trabajadores que en su opinión tienen derecho a participar en el recuento. Sí, porque pues a lo mejor ahí pueden meter hasta trabajadores que ya se murieron o trabajadores que hasta ya están jubilados, ¿verdad? 8. 8. En caso de que los estados de los trabajadores ofrecidos por las partes y de los elementos recabados se advierta que exista coincidencia en los mismos o de que las partes convengan en elaborar uno solo, el tribunal lo tomará para que sirva de padrón. No, este es el 8. Dentro de los 5 días siguientes, el tribunal señalará el lugar, día y hora en que deba efectuarse el recuento de los trabajadores, el cual deberá llevarse a cabo dentro de un plazo no mayor de 10 días. Este plazo podrá prorrogarse por un periodo igual en caso de que, a juicio del tribunal, exista imposibilidad material de realizar el recuento dentro de dicho plazo. 9. El desahogo de las pruebas se efectuará el día y hora ordenado en el lugar o lugares señalados por el tribunal. 10. A efecto de asegurar la secrecía del voto, no deberá aparecer en las boletas ni en el listado señal o dato que permite identificar el folio de la boleta que le fue entregado al trabajador. Dicha boleta contendrá 2 recuadros, uno a favor de la huelga y el otro en contra de la misma. Es decir, que no sepamos ahí quién es el trabajador, ¿verdad? Es lo que no... ¿Para qué? Para que no haya, obviamente, represalias en el futuro. Terminado el escrutinio, el juez o los funcionarios designados procederá al recuento de votos y anunciará en voz alta el resultado. En caso de que susciten actos de precisión o intimidación en contra de los trabajadores que tiendan a violentar o impedir su libertad de voto u obstaculizar su ingreso al lugar de la diligencia, el juez o los funcionarios designados solicitarán el auxilio de la fuerza pública y proveerá lo conducente para que el recuento se realice en las condiciones que establece esta ley. Y de presumirse la existencia de algún ilícito penal, deberá presentarse la denuncia de hechos ante autoridad competente. Artículo 932 y dice, si el tribunal declara la insistencia legal del estado de huelga, fijará a los trabajadores un término de 24 horas para que regresen a su trabajo. Es decir, no hubo huelga, regresa al trabajo. 2. Deberá notificar lo anterior por conducto de la presentación sindical, apercibiendo a los trabajadores que por el solo hecho de no acatar la resolución quedarán terminadas las relaciones de trabajo, salvo causa justificada. 3. ¿Cuál sería? Pues que el trabajador resulta que está en huelga, pero él está hospitalizado, ¿verdad? O lo atropellaron, ¿verdad? 3. Declarará que el patrón no ha incurrido en responsabilidad y que de no presentarse a laborar los trabajadores dentro del término señalado, quedará en libertad para contratar a otros. 4. Dictará las medidas que juzgue convenientes para que pueda reanudarse el trabajo. Okay. Artículo 933 y dice, en el procedimiento de calificación de ilicitud de la huelga, se observarán las normas contenidas en el artículo 930 de esta ley. Artículo 934 dice, si el tribunal declara que la huelga es ilícita, se darán por terminadas las relaciones de trabajo de los huelguistas.
Okay. Artículo 935 dice, antes de la suspensión de los trabajadores, el tribunal, con audiencia de las partes, fijará el número indispensable de trabajadores que deberá continuar trabajando para que sigan ejecutándose las labores, cuya suspensión perjudique gravemente la seguridad y conservación de los locales, maquinaria, materiales primas o la reanudación de los trabajos. 936 y dice, si los huelguistas se nieguen a prestar los servicios mencionados en el artículo 466 y 935 de esta ley, el patrón podrá utilizar otros trabajadores. El tribunal, en caso necesario, solicitará el auxilio de la fuerza pública a fin de que puedan prestarse dichos servicios. El auxilio de la fuerza pública lo autoriza obviamente el tribunal y ordena a la policía para que pues obviamente puedan dar acceso a la empresa, ¿verdad? Y a los trabajadores huelguistas, pues obviamente no eviten que entren los nuevos trabajadores, ¿verdad? Más que nada, eso es lo que se refiere. 937 dice, si el conflicto motivo de la huelga se somete por los trabajadores o por el patrón a la decisión del tribunal, se seguirá el procedimiento ordinario o el procedimiento para conflictos colectivos de naturaleza económica, según el caso. El patrón solo podrá ejercer este derecho en caso de que la huelga se extienda por más de 60 días. Artículo 938 y dice, si la huelga tiene por objeto la celebración o revisión del contrato ley, se observarán las condiciones de este capítulo con las modalidades siguientes. 1. El escrito de emplazamiento de huelga se presentará por los sindicatos coaligados con una copia para cada uno de los patrones emplazados o por los de cada empresa o establecimiento ante el tribunal o ante las autoridades mencionadas en el artículo 920, fracción 2 de esta ley. 2. En el escrito de emplazamiento se señalará el día y hora en que se suspenderán las labores, que deberán ser 30 o más días posteriores a la fecha de su presentación ante el tribunal. 3. Si el escrito se presenta ante el tribunal bajo su más estricta responsabilidad, hará llegar a los patrones la copia del escrito de emplazamiento directamente dentro de las 24 horas siguientes a la de su recibo, o girará dentro del mismo término los exhortos necesarios, los que deberán desahogarse por las autoridades exhortadas, bajo su más estricta responsabilidad dentro de las 24 horas siguientes a su recepción. Desahogados los exhortos, deberán devolverse dentro del mismo término de 24 horas. 4. Si el escrito se presenta ante las otras autoridades a que se refiere la fracción 1, estas, bajo su más estricta responsabilidad, harán llegar directamente a los patrones la copia del escrito del emplazamiento dentro de las 24 horas siguientes a la de su recibo. Una vez hecho el emplazamiento, remitirán el expediente al tribunal dentro del mismo término de 24 horas. Si se dan cuenta, todo es el mismo término de 24 horas, ¿verdad? Y terminamos, jóvenes, con lo que viene siendo el procedimiento de huelga. Entonces vimos, como quien dice, el procedimiento especial, los conflictos, obviamente, entre seguridad social, ¿verdad? Y sus homólogos. Y obviamente vimos lo que viene siendo el procedimiento de huelga. Pues sí se alargó una disculpa, son las 10:48, y eso sería todo por el día de hoy. No sé si tengan alguna duda. Ya subí la actividad SCORE de la semana 9. Obviamente es un quiz chiquito de 5 preguntas y cualquier cosa que tengan, esperemos que no se trabe el score, porque sí tuvieron al principio, tuvieron muchos problemas, ¿verdad? Pero cualquier cosa, pues ahí me avisan para estar al pendiente, ¿verdad? Me mandan un mensaje en el botón, acuérdense, en el botón de
el botón de contacta a tu tutor. ¿Por qué lo menciono? Porque sí me están diciendo muchos alumnos, maestra, no, ¿cómo la contacto? Es que no sé, en las tareas, cuando me mandan la tarea y me escriben, como que les da una opción, no sé cómo está, la verdad es que, y les digo que hay un botón, ¿verdad? Un botón directamente, o mándenme correo, ¿verdad? De la UCNL, también está ahí en mi perfil el correo, también esa es otra opción, ¿verdad? Bueno, pues los dejo descansar, pues muchas gracias por estar aquí, y eso sería todo por hoy. ¿Un comentario? No, maestra, gracias, que descanse. Anet me mandó un mensaje. Muchas gracias, Miss. Sí, perfecto, claro que sí. Anet, ¿ya te contesté o todavía no? Ok, Anet, no te preocupes. Entonces quiere decir que tiene poquito, ¿verdad? Me acabas de escribir. Es que el día de hoy, nada más califiqué como 40 tareas. Ah, sí, 40 tareas y me faltan todavía un poquito. Pero ya estoy casi por terminar. A lo mejor ahí está tu comentario, Anet. Una disculpa, pero sí, hoy sí fue un día, hijos, bien pesado. Perfecto. Bueno, pues entonces nos vemos la próxima semana y estamos en contacto. Nos va a compartir la presentación, Miss, Sí, para ahorita darle otra mismo revisadita. ahorita mismo la subo. Dejo de Está muy grabar, bueno. Ok. dejo de grabar y la subo.